Hola a todos, bienvenidos a esta charla sobre el silicio en agricultura. Mi nombre es Pedro González y pertenezco al departamento comercial de Agrinova. Conmigo tengo a Juan Luis Hurtado y a Juan Jesús León del departamento técnico que nos hablarán un poco sobre el uso del silicio en agricultura, como hemos dicho antes. Sin más dilación, esperamos que sea de mucha utilidad y de interés para todos los asistentes. Y pues nada, Juan Luis Hurtado, cuando quiera puede empezar. Muchas gracias por la presentación, Pedro. Y nada, como bien me ha presentado Pedro, soy Juan Luis Hurtado, ingeniero del departamento técnico, y hoy vamos a hablar sobre el silicio. Así que empiezo a compartir pantalla y sin más dilación empezamos a hablar sobre él. ¿Qué es el silicio? ¿Cómo se encuentra en el suelo? ¿Cómo lo necesitan nuestros cultivos? ¿Cómo hay que aplicarlo? Intentaremos responder a todas estas preguntas que muchas veces nos hemos planteado todos a la hora de la nutrición vegetal. Para presentar un poco el silicio, todos sabemos lo que es el silicio y su presencia en la Tierra. De hecho, tiene una importancia muy grande porque si pensáis que más de una cuarta parte del peso total de la corteza terrestre es silicio, pues eso ya nos da un poco la idea de la cuantía que tiene. De hecho, es el segundo elemento más abundante de la corteza. Y en importancia, pensad que si el hidrógeno no existiese, estaríamos formados por silicio. Así que de eso hablamos de un poquito de la importancia del silicio y como muchas veces lo olvidamos. ¿Pero qué ocurre con el silicio? Hay tanto silicio, pero ¿qué ocurre con él? Pues la problemática que tiene el silicio, para la agricultura sobre todo, es que se encuentra formando parte de minerales, como puede ser el cuarzo, el feldspato. Forma parte de roca, arena, limo y arcilla. Y entonces en la mayoría de los elementos se encuentra de manera mineral. ¿Qué problema tiene de que se encuentre de manera mineral? Porque de esta manera los cultivos no pueden absorberlo. Entonces, los seres vivos solo lo asimilan de la manera de silicio orgánico o ácido monosilícico, ¿vale? En el suelo, como bien he dicho antes, se encuentra de manera principal, así que no se absorbe por los cultivos. De hecho, para que pase a una forma, como hemos dicho antes, de ácido monosilícico y se pueda absorber, pues es muy complicado, porque tiene que haber una presencia de enzimas y de ácidos producidos por una actividad microbiológica y de una elevada cantidad de materia orgánica en el suelo para que ocurra que se ponga en disposición de nuestros cultivos. Entonces, sabemos que pese a que haya mucho y la importancia que tiene, en la mayoría de casos no suele estar disponible para nuestros cultivos. Ahí es donde entramos nosotros y donde tenemos que empezar a actuar. Nosotros mismos nos preguntamos si el silicio es un elemento esencial para nuestros cultivos. En 1983 se lo preguntaban también, de hecho decía, es tan importante, lo que pasa que al ser tan abundante es muy difícil eliminarlo y entonces es muy difícil probar su esencialidad, ¿vale? Pero visto varios ensayos, hemos visto muchos ensayos, que hay muchísima literatura, se sabe que en la mayoría de las circunstancias el silicio no está disponible para las plantas, pero eso no significa que no se absorba o que no haya que utilizarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué es el silicio en sí? Porque muchas veces decimos, el silicio es un micro, es un macro. Todo esto tenemos que saberlo nosotros y depende un poquito de su presencia en la planta, ¿vale? Nosotros sabemos que cuando hablamos de un micronutriente, sabemos que su presencia es bastante más baja de un 1% de la planta, mientras que si hablamos de macronutrientes, suele ser una presencia bastante más grande que el 1%, ¿de acuerdo? Desde la materia seca, hablamos siempre de la materia seca. Entonces, ¿hablamos de micro o hablamos de macronutrientes? Bueno, pues si nos fijamos en la concentración de silicio en los brotes de los 8 cultivos más importantes que hay en el mundo, hablamos en cuanto a producción mundial, ¿de acuerdo? Pues como puede ser la caña de azúcar, en el peso seco estaríamos hablando de 1,51%. Si nos vamos, por ejemplo, al trigo, estamos hablando de que tiene un 2,45%. En un arroz, si nos vamos y vemos que tiene una presencia mucho más alta, que es un 4,17% del peso seco.
Estamos hablando de cantidades muy grandes. Pero, por ejemplo, si nos vamos a una patata o a lo mejor a la remolacha azucarera, su presencia no es tan grande, ¿de acuerdo? O incluso en una mandioca o en cualquier otro cultivo. Entonces, nosotros cuando tratamos el silicio, si atendemos, por ejemplo, a lo que hemos estado hablando, su contenido en cuanto a la presencia que tiene en el peso seco, pues dependería un poco del cultivo del que hablásemos para saber si es un macro o micronutriente. Pero, por ejemplo, si nos fijamos en la legislación, por ejemplo, aquí en España, la legislación lo trata como un elemento beneficioso para los cultivos. Así que lo mejor es tratarlo como tal. Silicio, ni macro ni micro, aunque se podría tratar como uno de ellos dependiendo del tipo de familia en el que estemos hablando de cultivo, pero sobre todo lo vamos a hablar como un elemento beneficioso que nos va a ayudar en muchas partes de nuestro cultivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay que saber que todos los cultivos necesitan de silicio para desarrollarse completamente y para cumplir sus funciones fisiológicas totalmente, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, las gramíneas, como el maíz, la cebada o el trigo, suelen absorber el silicio de forma activa. Vamos a hablar de cómo lo hacen ellos, ¿vale? Y para absorber este silicio, esta planta necesita consumir energía. ¿Qué ocurre con las curvitáceas, las leguminosas y la fresa, por ejemplo? Absorben el silicio de forma pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que depende de la disponibilidad que hay en el suelo. O sea, si hay mucha disponibilidad, pues podrán absorber bastante más y si no, no lo harán. Y, sin embargo, si hablamos de, por ejemplo, las solanáceas, lo hacen de forma selectiva. Cuando hablamos de forma selectiva nos referimos es que según en la fase fenológica que esté el estado del cultivo, nos va a demandar más o menos cantidad de silicio. Por ejemplo, sabemos que en las solanáceas su mayor consumo se encuentra en la etapa de floración. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo clasificamos a la planta en relación al silicio? Vale, pues según Mai Takashi en 2002 tenemos una clasificación que es con el tanto por ciento de la materia seca. Por ejemplo, las acumuladoras de silicio serían mayor de un 1% de silicio, de tanto por ciento de materia seca, y su relación de silicio-calcio siempre sería mayor que 1. Si hablamos de plantas intermedias, estaríamos entre un 0,5 y un 1% del peso de la materia seca, ¿vale? Y su relación de silicio-calcio estaríamos entre 0,5 y 1. Y excluyentes son las que tienen menos de un 0,5 de silicio de materia seca, por ciento. Y su relación silicio-calcio es también menor de un 0,5. Además, debemos hablar de la relación que tiene el silicio con otros nutrientes. Como por ejemplo, si nosotros nos fijamos en el nitrógeno, hay muchas veces que el exceso de nitrógeno hacemos que tengamos una planta un poco más blanda y que aumente la susceptibilidad a ciertas enfermedades, fisiopatía, plagas. Sabemos que cuando una planta no está equilibrada en todos esos nutrientes, pues tiene diversas fisiopatías. Y cuando hablamos del nitrógeno ocurre esto. Pero si pasa esta situación en la que tenemos exceso de nitrógeno, la presencia del silicio dentro de la planta favorece el engrosamiento de la cutícula, la capa sílica, de lo que vamos a hablar es las acumulaciones del silicio dentro de la planta, del tallo, de la hoja y del fruto, y proporciona una mayor rigidez estructural y por tanto una mayor resistencia a la penetración de patógenos, mildiu, botiritis, oidios y enfermedades, en general enfermedades fúngicas. De esto además hablaremos más adelante cómo el silicio puede llegar a ayudarnos a proteger a nuestros cultivos. Seguimos hablando de la relación del silicio con otros nutrientes. Por ejemplo, con el fósforo. A mí me encanta hablar de esta relación, ¿de acuerdo? Porque ya hemos hablado del fósforo en muchas otras ocasiones y suele ser uno de los caballos de batalla más habituales de la agricultura. ¿Por qué? Porque utilizamos mucho fósforo y al cabo, en el momento de que la planta lo pueda utilizar, vemos que en la mayoría de ocasiones no está disponible. ¿Y por qué no está disponible? Pues como podemos ver en la gráfica esta, depende del pH en el que nos encontremos que la disponibilidad del fósforo sea mayor o menor. Pero si nos fijamos, la máxima disponibilidad estaría entre 6 y 7 y
aún así tendríamos problemas, ¿de acuerdo? Porque si nos vamos a pH más alcalinos, tendríamos una fijación por calcio, ¿de acuerdo? Que eso lo tendríamos, muchas veces tendríamos fosfato dicálcico que se puede llegar a absorber, pero es muy volátil y cambia a fosfato tricálcico y ese es insoluble, entonces la planta ya no lo puede absorber y nos quedamos sin fósforo, cuando sabemos todo lo importante que es para la planta, sobre todo para la energía, para el adenosin trifosfato. ¿Y qué ocurre que cuando nos vamos a zonas con pH más ácido? Pues si nos podemos ver, pues tenemos una fijación por aluminio y también una fijación por hierro. Tenemos fosfato de aluminio y fosfato férrico, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando nosotros le acompañamos con silicio? Lo bueno es que el silicio regula la absorción del fósforo, tanto en exceso como en déficit. Sabemos que todos los nutrientes, ya sean macro o micronutrientes, necesitamos que estén en un correcto equilibrio para que no ocurran toxicidades o fisiopatías en su defecto, ¿de acuerdo? ¿Qué hace también el silicio? Lo bueno que tiene es que reduce el consumo de manganeso y hierro, puesto que estos dos elementos tienen un efecto desfavorable sobre la disponibilidad del fósforo en las plantas, como también vemos en la gráfica. También reduce la asimilación del fósforo inorgánico cuando el aporte de fósforo es demasiado abundante. Eso es lo que os comentaba antes. Nos ayuda tanto cuando hay demasiado como cuando estamos con falta de fósforo, ¿de acuerdo? O sea que es bastante versátil. Además, cuando sabemos que hay un exceso de fósforo, pese a que el adenosin trifosfato es la molécula fundamental de la energía de la planta, hemos visto que cuando hay muchísimo adenosin trifosfato lo que estamos haciendo es inhibir el crecimiento y muchas veces no queremos que esto ocurra, o al menos en determinadas etapas fisiológicas de la planta. Uy, ¿dejo de compartir? Sí, comparto otra vez. Vale, seguimos. Como estaba hablando antes, si os acordáis de... Bueno, os lo muestro. Ahora vamos a hablar de la relación que tiene, por ejemplo, con el aluminio. Si nos fijamos aquí en la gráfica, hay una fijación del fósforo con el aluminio, que esa va a ser la principal, una de las primeras, de los primeros efectos que vamos a ver. Todos sabemos que cuando nos vamos a pH ácido, en el suelo podemos tener un problema que sea la solubilidad del aluminio y que este nos dé una toxicidad y que desencadene un estrés y que el rendimiento de la planta no sea lo mismo, incluso que ocurran fisiopatías, que queme la raíz o que bloquee otro tipo de elementos. Lo bueno que tiene es que el silicio es el único elemento que puede fijar el aluminio y evitar de esta manera que esté libre para que las plantas lo puedan absorber. Lo bueno que tiene es que también nosotros sabemos que se crean hidroxialuminosilicatos, ¿vale? Y de esta manera lo que nosotros vamos a hacer es bloquear este elemento para que no produzca ningún efecto negativo en nuestras plantas. O sea que en el momento que nosotros veamos que tenemos suelos un poco ácidos, que vamos a tener un poco de presencia de aluminio y que puede hacer que nuestro rendimiento del cultivo no sea tan alto, pues sería una muy buena idea empezar a plantearse el uso del silicio. También existe la relación con otros nutrientes como cadmio, hierro, cobre, zinc y manganeso, ¿vale? Yo me acuerdo que en algunos de los viajes que yo he hecho, por ejemplo, por Ecuador, me comentaba, por eso hemos puesto esta foto de cacao, del cultivo del cacao, que muchas veces ellos hacían controles del tanto por ciento de contenido de cadmio que tenía el cultivo, porque era un factor limitante a la hora de las exportaciones. Y entonces, si veíamos superado en determinada cantidad el cadmio, pues ya no le aceptaban las exportaciones de este cultivo. Entonces, cuando nos encontremos en situación así, a lo mejor es una muy buena idea empezar a utilizar silicio para intentar revertir esta situación y que no tengamos tanto contenido de cadmio, porque hemos visto que la aplicación de silicio limita la absorción de cadmio, hierro, cobre, zinc y manganeso cuando están en exceso. Luego hay ciertos beneficios que tienen en las plantas. El silicio lo bueno que tiene es, por ejemplo, en situaciones de aparición de vientos fuertes, antes estaba hablando que se acumula en la cutina del tallo, por ejemplo. Entonces, ¿esto qué va a hacer?
pues como es parte estructural va a hacer que mecánicamente sea mucho más resistente. Y entonces lo que va a evitar, por ejemplo, es el encamado de los cereales. Vamos a evitar que se nos caiga y se nos venga al suelo cuando hacen unos vientos muy grandes. Además, el ácido ortosilícico pues, tiene múltiples funciones, por ejemplo, el incremento de la producción de enzimas contra estrés, que eso nos va a venir muy bien para que nuestra planta no sufra estrés y no tengamos un descenso de rendimiento. Además, el silicio lo bueno que tiene también que una de las funciones físicas dentro de la planta es cómo regula la transpiración, ¿vale? Porque evita, por ejemplo, las deshidrataciones cuando tenemos vientos muy calurosos y muy fuertes. Incluso también para momentos de sequía, también porque regula esta transpiración. ¿Vale? Sí, continúo. No sé por qué salen estos puntos rojos ahí. Le he tenido que dar yo algo, pero bueno, independientemente, bueno. El silicio en la hoja. Muchas veces la gente se plantea si el silicio, por ejemplo, se absorbe o no se absorbe por las plantas. Quiero decir que nosotros, por ejemplo, no he puesto la gráfica, pero nosotros trabajamos con la Universidad de Almería y en todos los ensayos que nosotros hemos hecho con el aporte de silicio con nuestros productos, que ahora lo veremos más adelante, siempre que ha habido aporte en las analíticas de savia y de hoja, hemos visto que todas las aplicaciones con silicio aumentaba la cantidad de silicio en hoja, aunque parezca algo muy obvio, pero es cierto que ocurre. También pasaba con el fósforo, cuanto más silicio echábamos, en situaciones de deficiencia de fósforo, el fósforo aumentaba y lo veíamos así. Entonces, siempre es buena idea utilizarlo en este tipo de situaciones. Aún así, como podéis ver, uno de los ensayos que encontramos, el grosor de la cutícula en función de la aplicación de silicio en una solución nutritiva también cambia, ¿vale? Cuando nosotros en una lechuga, por ejemplo, no lo utilizamos con silicio, vemos que tiene 2,89 micrómetros, ¿vale? Pero si lo utilizamos con silicio, tenemos un tanto por ciento de mejora muy abundante, ¿vale? Estamos hablando de cerca de un 60% en cuanto al grosor. ¿Eso por qué? Porque lo que estábamos comentando antes, la capacidad que tiene la planta de bajo la cutícula tener acumulaciones de silicio. Estas acumulaciones también tienen un espesor y hacen que en algunos de los casos casi doblen su espesor. O sea, se ve bastante grande el cambio. En el tallo no hubo diferencia, pero en la hoja sí. También tiene beneficios tanto en el sistema radicular. Los beneficios que hemos visto en la planta sobre todo son los mecanismos de defensa que tiene, porque evita la muerte celular de la raíz, además incrementa la defensa para combatir hongo en el suelo. Que esto vamos a hablar, bueno, va a hablar sobre todo nuestro compañero Juan Jesús y nos va a decir el por qué y en qué caso utilizarlo. Por otro lado, esta capa controla también la entrada de sodio, o sea que en suelos donde veamos que también tenemos un sodio una cantidad de sodio muy elevada, la conductividad eléctrica sea también muy alta, utilizar silicio nos va a ayudar bastante. Y como he dicho antes, en elementos tóxicos para la planta, como por ejemplo el aluminio. Y aquí, a partir de ahora, yo voy a dejar que Juan Jesús, nuestro compañero Juan Jesús, nos comente un poquito más sobre el triángulo de las enfermedades, los patógenos, el medio ambiente y su relación con el silicio. Buenas tardes, ante todo, como bien ha dicho Juan Luis, hemos visto un poco la introducción del silicio, pues desde cantidades, efectos en cuanto a nutrientes, y yo voy a hablar ahora un poquito más, vamos a adentrarnos un poco más ya en nuestros productos específicos con altos contenidos en silicio, transformados para garantizar la absorción por la misma planta, ¿vale? Y vamos a ir viendo un poco de una manera simplificada, porque si os digo que, como bien sabemos todos los que estamos aquí, el silicio ahora mismo tiene una repercusión mundial bestial. Hay tanto descubierto y tanto por descubrir que voy a intentar simplificar un poco todo, ¿no? Aquí vemos ahora mismo delante el triángulo de las enfermedades. ¿Por qué me gusta a mí plasmar esto que todos hemos estudiado y es fácil de ver y hacer un pequeño diagnóstico? Como bien quiero hacer especial hincapié en que todos tengáis muy claro
que todos los cultivos van a necesitar silicio, ¿vale? Como bien decíamos, no lo vamos a catalogar nosotros específicamente como un macro, un micro, pero vamos a decir elemento beneficioso. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace. En cuanto a enfermedades, como vemos, patógenos siempre lo vamos a tener, control de medio ambiente también lo vamos a tener y huéspedes también lo vamos a tener, ¿vale? Estos son los tres principales presentes para poder diagnosticar y poder darse la finalidad de una enfermedad o un ataque a una planta, ¿no? Si controlamos uno de los tres o dos, el índice de pérdida de producción se puede reducir hasta un 50%, ¿vale? ¿Por qué es lo que quiere decir esto? Si nosotros tenemos patógenos, tenemos huéspedes y rompemos la condición de humedad, medio ambiente, rompemos la condición, aún teniendo huéspedes y patógenos, no se puede proliferar ni atacar a nuestro cultivo. Si protegemos, si controlamos el medio ambiente y a nuestro huésped, nuestra planta, le ponemos mayor resistencia a cualquier plaga o enfermedad, su daño será mucho menor. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer? Dentro del triángulo de las enfermedades, controlar uno de estos tres. El patógeno, por lo pronto, no lo vamos a mirar, ¿vale? Pero sí vamos a controlar el control climático ambiental y nuestra planta. Nosotros vamos a presentar la gama Silicex. Bueno, como bien conocéis, es un producto de una cuota de mercado y prestigio bastante aceptable, ¿vale? Este producto se presenta un dióxido de silicio, ¿vale? Ya transformado para garantizar completamente la absorción por nuestra planta, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a controlar la humedad ambiental, ¿vale? Es un producto de manera tanto preventivo como curativo, ¿vale? A mí siempre, como todo en el uso de la agricultura, siempre nos gusta prevenir antes que tener que actuar. Aunque sabemos que a lo largo del ciclo del cultivo, aún siendo de preventivo, hay que actuar de manera también curativa. ¿Cómo lo va a hacer Silicex? Va a controlar la humedad ambiental que se puede generar, ¿vale? Controlando a través de las células de la planta, lo que vamos a hacer es controlar la humedad, ¿vale? Ayuda a proteger enfermedades de origen fúngico, como bien decimos aquí, botrytis, oidio, mildio, alternaria, o sea, todo tipo de enfermedades que puedan dar con condiciones de temperatura y humedad, ¿vale? Algo que también Agrinova siempre está de manera continua con nuestro gran departamento de investigación y desarrollo, ¿vale? De I+D, ahí. Siempre buscamos totalmente respetar el control biológico, la lucha integrada, que tanto está actuando a nivel mundial ya en cualquier tipo de cultivo, y también que no presente ningún problema de toxicidad ni nada en su uso en la agricultura, ¿vale? Ahora iremos adentrando un poquito más de Silicex, cómo va a actuar en nuestra planta y cómo se vaya absorbiendo. Silicex. El movimiento del silicio en la planta, nuestro huésped. Vamos a empezar a trabajar un poco con sus aplicaciones, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer nosotros, como bien decía en el triángulo de las enfermedades? ¿Qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a controlar nuestro huésped. Después de nuestro huésped iremos viendo también cómo podemos conseguir controlar la humedad ambiente. Como vemos, a nuestra izquierda, vemos ahí tratamiento, eso es una sección de una hoja, ¿vale? Un corte transversal. Vemos ahí una planta sin aplicaciones de silicio, como vemos la espora del hongo, la hifa, ¿vale? La cutícula es más fina, ¿vale? Y a la hora de poner la hifa y poner o opositar en su interior, ¿vale? De la planta, vemos que tan solamente accedería a la cutícula del apresorio y ya estaría dentro de nuestra epidermis de la hoja. Sin en cambio, donde vemos a nuestra mano derecha aplicaciones
de silicio, ¿vale? Vemos que debajo de la cutícula de la hoja se empieza a ver una capa sílica, lo que nosotros vamos a denominar capa sílica, ¿vale? Que por deducción lógica tiene una mayor barrera para que penetre esta enfermedad que quiere causar la muerte celular en nuestro tejido, ¿vale? Como veis, ya empezamos a controlar desde el interior, ¿vale? Nuestra planta, ¿vale? Aumentando la consistencia, porque el silicio también se cataloga como un elemento estructural, siempre cuando nosotros vamos a tener cualquier tipo de enfermedad. Cuando nosotros se han hecho analíticas sobre materia seca sobre silicio, en la zona, por ejemplo, aquí se estuvo viendo en tema de pepino y en tema de mildew con pepino y en botrytis, también se vio la botrytis en pimiento, también se estuvo viendo en viña, ¿vale? La zona donde tiene índice de mortalidad del tejido celular, el silicio, un gran sistémico en nuestra planta, se va a ir siempre a la zona más debilitada, donde detecta que está habiendo un problema de su estructura celular de la hoja. Allí hay mayores concentraciones de silicio para frenar y controlar. Por eso decía que era tanto preventivo con estas capas sílicas en nuestro interior, como también de manera curativo, porque va a frenar, ¿vale? Como vemos en la fotito de abajo también, ahí vemos su movimiento a través del xilema y del floema, ¿vale? El silicio, una vez que es una molécula de estructura fija, por eso decimos que el silicio, una vez que la planta lo absorbe, da una mayor consistencia a nuestra hoja y mayor flexibilidad, ¿vale? Porque una vez que se absorbe, esa molécula se rompe, que tiene sus formas definidas, y se convierte en un gel, ¿vale? Dándole mayor elasticidad y robustez a nuestra hoja, o poniendo mayor resistencia a cualquier tipo de enfermedad, como también iremos viendo, que también tiene efectos beneficiosos, como viendo Juan Luis, en cuanto a plagas. También se han hecho diferentes estudios. A mí me llamó la atención en Dominicana, hace tiempo, en uno de los ensayos, cuando empezamos a ver el tema de los silicios, que en las fincas tratadas en superficie al aire libre, donde se hacían aplicaciones foliares de silicio, se veía que TRIP afectaba menos. ¿Por qué? Porque es muy fácil. A todo insecto chupador o masticador, al tener una mayor consistencia y a generar entre un 70 y un 80% aumenta los tricomas, nuestros pelitos, el sistema de mecanismo de defensa de nuestra planta lo aumenta entre un 70 y un 80%, y al conseguir mayor robustez nuestra hoja, los insectos chupadores y masticadores le producen también, incluso llega a segregar un tipo de olor la planta, donde le hace un efecto repelente tanto por la consistencia como por esos pelitos, y a través de también genera como bien decía, como un efecto repelente también en insectos chupadores y masticadores, ¿vale? Aumenta la resistencia, ataca a hongos, como bien decía, mejora el crecimiento y la fertilidad. Seguimos viendo. Vamos a ir desglosando un poco, ya que hemos visto nuestros principales productos en silicio. Desglosamos nuestra gama para poder ofrecer alternativas al mercado entre Silisec, Silisec-K y la última versión actualizada de años atrás a través de nuestro departamento de Imagen de Maíz, junto con la Universidad de Almería, se saca una gama también superior de Silisec Plus, que es, como por decir, otra alternativa más junto a Silisec-K. Vamos a ver ahora Silisec. Silisec. Aquí gran parte, o no lo sé porque ya son años, ¿no? Algunos de los que me estáis escuchando ahora mismo, me conocen y han tenido la suerte o la desgracia de trabajar, ¿no? Yo creo que siempre he intentado aportar cosas positivas. Aquí os está hablando una persona que es un amante
de la agricultura y del silicio. Del silicio, ¿por qué? Porque yo he visto que a lo largo de mis 17 años de experiencia me he tenido que enfrentar a problemas de enfermedades en diferentes latitudes, climatologías, tanto de lluvias como fríos, como sequías. Y yo me he dado cuenta que siempre donde yo iba aportando mi granito de arena con introducción de sílice o silicio, ¿vale? Siempre tenía un plus de mejora con respecto al resto del mercado, ¿vale? Entonces, lo primero que yo me pregunto del sílice es, ¿voy a gastarlo o hacer que mi planta lo consuma en grandes cantidades? Sí, yo sí. Si no me equivoco, tras años de estudio, investigación y desarrollo, no hay ninguna información ni nada descrito de el exceso de silicio que podría producir. Nunca se nos ha dado el sentido de un exceso de silicio, ¿vale? Entonces, como los cultivos que principalmente ustedes están trabajando y que yo conozco y que estoy viendo, riesgo hay cero, ¿vale? Por eso yo empiezo a ir desglosando ya más en materia técnica. ¿Cómo utilizo Silisec? Un polvo micronizado, ¿vale? Vía foliar, utilizo el agua como elemento de transporte para hacerlo llegar desde mi equipo de fumigación hasta la superficie de la hoja y después veremos sus efectos beneficiosos en su mezcla junto con cualquier otro fitosanitario o nutricional. Se puede utilizar también vía espolvoreo, ¿vale? O como una enmienda sílica, ¿vale? Diríamos que vía foliar es la manera más cómoda, evidentemente. A grosso modo, puedo decir, como bien decía, soy un amante, yo lo he mezclado con todo. Pero escucharme, antes de cualquier mezcla insegura, para eso ustedes tendrán y tienen nuestros correos electrónicos y celulares para ponerse en contacto con nosotros ante la duda, ¿vale? No le he encontrado a día de hoy ninguna incompatibilidad, ¿vale? Pero bueno, vuelvo a decir que cada país tiene una legislación, unas materias activas que a lo mejor ni las conozco ni las utilizo, ¿vale? Tiene un pH neutro, no tiene ningún problema. Vía espolvoreo también se está utilizando, que consta de que en vuestros países no hay ningún problema en tanto ni en foliar como en espolvoreo. Como sabéis, aquí en Europa los tratamientos por espolvoreo han sido reducidos drásticamente al 0%, ¿vale? Y como enmienda sílica también en un abonado de fondo o en un abonado o en un extrapolado, ¿vale? También hemos visto que tiene una mejor capacidad de absorción a nuestra planta. Como bien decía mi compañero Juan Luis, eh, con la presencia de suelos ricos en materia orgánica, nuestros microorganismos se encargan de producir de manera con enzimas para poder asimilarlo de mayor cantidad y de manera más inmediata por la planta. O sea, hemos visto que también es una mezcla de solución en nuestro cultivo, ¿vale? Y como enmienda sílica, dosis. Como bien decíamos, tenemos tres maneras de catalogar una planta en sus diferentes asociaciones, acumuladoras, activas, pasivas, ¿vale? Entonces se deja puesto, hay muchos cultivos aquí, ¿vale? Cada uno trabaja sus diferentes cultivos, tiene en mente, tendríamos que descubrir qué tipo de plantación utiliza y ver su dosis para meter como enmienda sílica entre unos 40 y 300 kilos de silicio por hectárea, ¿vale? Más o menos yo lo que estaba haciendo en ensayos, ¿vale? Agrícola y por aquí más bien por el país, por España, ¿vale? He estado trabajando entre 50 y 100 kilos con enmiendas únicas y también incluso mezclados con purines de granjas de vacas, ¿vale? También mezclado en corbas de 20.000 litros, un sistema
de 20.000 litros de agua con 100 kilos de disolución. Esto se hizo para trigo, ¿vale? Esto se hizo para trigo, se metió en un tanque, me parece que eran 20.000 litros de purines, con 40 o 100 kilos, tendría que mirarlo, de Silisec, ¿vale? Lo que quiero decir, una media entre 50 y 100 kilos, ¿vale? Como mina sílica, envía polvoreo, si utilizamos dosis bajo invernadero, se está utilizando entre 5 o 10 kilos hectárea, en asociación con un azufre o azufre más cobre, ¿vale? Y vía foliar iremos viendo después entre 3, 4, 5 y 10 gramos por litro. Iremos viendo las diferentes situaciones. Sabemos que el silicio, una vez que entra en el suelo, fomenta la actividad microbiana del suelo, mejorando la degradación de la materia orgánica y poniendo a disposición del cultivo nutrientes. Empiezo a hacer ya preguntas. El silicio, una vez que yo hago un tratamiento vía foliar, ahí en la misma presentación vemos un cafetal, ¿vale? Hecho foto de la zona de Guatemala, ¿vale? Como todos conocemos, es una hoja cerosa que todos tenemos que saber que cualquier tratamiento vía foliar, entre un 60 e incluso un 80% del tratamiento cae al suelo. Porque claro, nosotros cuando hacemos la aplicación foliar, como sabéis, habría que calcular la evapotranspiración, ver la condición climática que tenemos del día, ver la cantidad de agua que hay en la superficie de la hoja, porque nosotros vamos a añadir, me voy a regir más o menos para que lo entendamos aquí así un poco, en una humedad ambiental aquí de un invernadero de Almería entre un 70 y un 80%, ¿vale? Un tratamiento foliar por la mañana en planta adulta de pimiento o de tomate o de cualquier cultivo, hablamos de 1.000 litros de agua en su tratamiento, junto con los productos químicos o naturales que le vayamos a aplicar. Pero lo que yo le estoy metiendo 1.000 litros de agua más a una superficie. Hablamos de 10 litros de agua por metro cuadrado, más el agua que tiene la superficie de la hoja. Cuando yo aplico el tratamiento, si no lleva ningún equipo, ni lleva ningún producto de carga electrostática de catiónico, ¿vale? Se tira todo al suelo. Con el silicio, una vez que tú le metes vía foliar, el que lo ha utilizado, ve que se queda adherido en la hoja e impide la pérdida del producto al suelo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy mejorando la adherencia y absorción de tanto mi producto de Silisec como en conjunción si lo meto con un fertilizante foliar o cualquier otro producto sistémico de contacto, voy a mejorarle la eficacia. También hemos visto que potencia los tratamientos en cuanto a enfermedades por ese tema, porque ayuda a la absorción y a la adherencia en la hoja, ¿vale? O sea, es un arma de doble filo para nosotros, una herramienta muy útil para el técnico, cuando al mismo tiempo que voy a mejorar la eficacia de un tratamiento químico para evitar pérdida de reducción, resulta que Silisec también controla la humedad en la planta, tanto el exceso como un déficit de humedad, te la va a controlar y va a ayudar la penetración o el contacto, ¿vale? De ese producto utilizado para erradicar ese tipo de enfermedad. Sigamos. Silisec, ¿vale? Su manejo también se le integra vía foliar y vía riego, siendo más utilizado por parte mía en experiencia y versatilidad vía riego, porque igual que he de reconocer que Silisec, os mencionaba yo que tenía muy buena mezcla, que no le reconozco en mi nombre personalmente incompatibilidad con nada. Silisec es un producto de reacción básica que las precipitaciones junto con calcio y algunos, sobre todo los calcios y algún medio ácido, ¿vale? Puede precipitar. Por eso siempre su uso se lo suelo dar
Como veis, estos son plantaciones de aguacate de aquí de la zona del levante de España, ¿vale? De la zona de Valencia, plantaciones de aguacates, ¿vale? Donde su frecuencia y su uso es desde el minuto del trasplante, cada 15 días, 2 litros hectárea solo, ¿vale? Vemos que hace esta mezcla, algunos ya conocemos este producto, a 2 litros hectárea, vemos que se ha mezclado con cobre, con enraizante, o sea, se ha mezclado con, principalmente su mezcla de encaje es cobre cupriquedad de la gama nuestra, cobre a 14% de NTA, o Raizot Quantum Root, ¿vale? También se está presentando la mezcla sin ningún problema aparentemente, ¿vale? Su beneficio en el riego, ¿vale? Su beneficio en el riego, aparte de que seguimos regulando siempre la humedad en la planta, a través de los estomas y a través de los movimientos del fósforo en la planta, ¿vale? Sabemos que es un producto bastante sistémico, se mueve por el sistema y sigue protegiéndonos la planta con nuestra capa sílica en su interior, ¿vale? Controlando siempre la humedad ambiental. Al poner potasio, siempre su función osmótica, y veo que en el chat estáis empezando a preguntar cosas así. Lo bueno que tenemos delante nuestra es que son productos, gracias a Dios, inteligentes, ¿vale? Y sí lo digo, si hay mucha humedad, tiene la capacidad de hacer una apertura estomática y evapotranspirar mejor. Si hay poca humedad, tiene una oclusión y un cierre estomático para reunir mejor la humedad, ¿vale? Para concentrar mejor la humedad en vuestras altitudes con los cortes de calor, sequía, frío, etcétera, ¿vale? Al hacer una mejor función osmótica e hídrica en la planta, ¿vale? Va a prevenir los fríos, va a hacer una resistencia a frío también de esta manera. Porque lo que hace un funcionamiento osmótico perfecto la planta, del intercambio del suelo con la planta, el agua, ¿vale? Las altas concentraciones, como bien decíamos, de silicio en las partículas producen un aumento de densidad de tricomas, en lo cual podemos pensar que activa nuestro mecanismo de defensa de manera natural en la planta. Seguimos con las acumulaciones sílicas, como bien decía, es un elemento, lo catalogo como un elemento estructural, perdón, ¿vale? Hace un mayor amplio de absorción de este macronutriente, el fósforo, que en gran parte se le encuentra bloqueado por el pH del suelo o por generar cualquier tipo de antagonismo, ¿vale? Incrementa la densidad de la planta, como bien decíamos, la cutícula de la hoja, al formar un gel a capa sílica debajo, vamos a tener una mayor estructura, controlando siempre mucho mejor la humedad en la planta. Por norma general, el silicio, todos pensamos, silicio igual reductor de humedad. Falso. Yo lo digo, yo el silicio lo descubrí en una zona de aquí del sur de España, en la zona de Granada, a 42 grados, 42-45 grados dentro de un invernadero. El invernadero no era totalmente llano, hacía como una vaguadita, ¿vale? Donde tenía un encharque de agua ahí aumentando mucho la temperatura. Empezaba a tener problemas de enfermedades de cuello, ¿vale? Incluso algo de fusario. Y con el calor le metí 2 o 3 riegos de este Siriseca y la planta dejó de afligirse. Pero si me pasaba humedad ambiente, si hacía mucho calor y le estaba produciendo asfixia radicular en la planta, más bien, pues la planta dejó de afligirse, empezaba a controlar, a meter oxígeno al suelo, ¿vale? Para evitar compactaciones, empezaba a potenciar los sistemas radiculares y a controlar la humedad en la hoja. Evidentemente, cuando tengo un exceso de humedad, utilizamos este producto, vemos que su capacidad de controlar tanto la humedad ambiente como la humedad dentro de la planta es bestial. ¿Qué es lo que yo digo aquí? Si hace frío y llueve,
yo me pongo una chaqueta y me pongo una chaqueta, si puede ser, que me caliente y que no cale el agua en mi interior, ¿vale? Para poder controlar que yo me ponga malo. Esto es Silisec y Silisecca lo que hace es eso, controla tanto la humedad en su interior de manera endógena y exógena en la planta, controla la humedad para evitar esos excesos o déficits que pueda producir una mayor proliferación tanto de plagas como enfermedades. Su mejor uso de aplicación, como bien decía, es vía riego, Silisecca, para aplicar vía riego una dosis de 2 litros de hectárea, solo, o con un cobre o con un enrestante, pero solo, y cada 15 días durante todo el ciclo del cultivo, porque lo que quiero es hacer una triangulación perfecta de absorción de nutrientes, porque he visto que el silicio es una gran herramienta movilizando y generando sinergismo en la planta, como mi compañero Juan Luis lo describía perfectamente antes. Si tengo también un exceso de un macro-micronutriente, lo que hace le reduce esa movilidad para evitar esas toxicidades que también se nos están presentando con tema de cadmio, también con algo de níquel y cobalto también se estaba viendo presencia y tal, donde se da mayor absorción, lo que hace es bloquearlos, insolubilizarlos para evitar esos excesos. Entonces, vemos un producto que controla plagas, enfermedades sobre todo, ¿vale? Y luego, en temas de nutricionalmente, vemos que mejora la absorción de todos los nutrientes, mejora los microorganismos, mejora microbiota en el suelo, ¿vale? Y dándonos mayor protección tanto a enfermedades radiculares como foliares, ¿vale? Quiero decir que os quede claro que con esto, oye, ingeniero, con esto ya no hay que tratar en cuanto a plagas o a enfermedades con más productos químicos, no. Esto ayuda a controlar, pero no a erradicarlo el 100% con su uso. Vaya a ver que la finca donde lo utilicéis en asociación, ¿vale?, junto con los productos químicos autorizados en el mercado, donde interviene la gama de Agrinova en silicio, veréis que va a mejorar la producción y las pérdidas por enfermedades no van a ser tan elevadas como donde no se trata silicio, ¿vale? Como bien decía, también mejora la absorción de los productos de últimas generaciones que también se están sacando para prevenir plagas y enfermedades, también se sigue utilizando y se lleva a su uso. Dicho esto, las dosis creo que también las he remarcado tanto de Silisec como Silisecca. Un poco el control de cómo hay que aplicar cada uno, su frecuencia. La frecuencia de Silisec, perdón, Juan Luis, ¿puede retrocederme a Silisec? La frecuencia de Silisec, con esto os dejo ya un poco tranquilos, ¿no? Hasta despertar vuestra incertidumbre. Silisec, yo diría que silicio aplicaría en una finca entre 10 y 15 días durante todo el ciclo del cultivo, bien en hortícolas donde están en una época según si es ciclo determinado o indeterminado, desde su inicio hasta su fin. Bien sea planta o bien sea hortícola o bien sea frutal o lo que sea, desde su movimiento de savia hasta su recolección, ¿vale? Cada 10-15 días, pero claro, a lo mejor alguno me puede plantear, y es que yo para incorporar Silisec vía foliar, yo es que por mi tipo de cultivo entramos 2 veces a sulfatar los bananos o la papaya o el café, entramos 2 veces al año nada más. Época de rolle, cuando voy a tener alguna época de pulgones o de ataque bajo, ¿no? ¿Entro con Silisec? Sí. Siempre que vayáis a entrar dentro de una finca, hacer una aplicación foliar, sí interesa, hay que entrar con Silisec para mejorar la absorción del tratamiento y para formar esa barrera sílica en el interior de la planta. Y ir regulando de manera natural y activar los mecanismos de defensa de la planta. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Aplicamos un poco de sentido común.
Si entráis en una finca 3 veces al año, ¿vale? En esas 3 veces al año entramos con Silicet. Si estamos en una hortícola que entramos todas las semanas a sulfatar para plaga o para enfermedad, pues lo aplicamos cada 10-15 días. Si estamos en época de mayor concentración de humedad relativa al ambiente, sí entraría semanalmente, ¿vale? En su defecto entraría pues cada 10-15 días. Eso era lo único que quería decir con la frecuencia. Igual que de Silicet K o Plus, que ahora verá mi compañero, vaya a ver un poco los ensayos, ¿vale? Sí os decía que durante todo el ciclo del cultivo, cada 15 días, de Silicet, cada vez que se estime oportuno entrar a una finca a dar un tratamiento, hay que entrar con ellos. Quiero que eso quede claro. ¿Cuántas veces hay que entrar en una finca? Yo no soy Dios, no lo sé, perdonadme. Eso lo tienen que decidir ustedes y vuestra condición climática. Estamos viendo que poco a poco todos notamos un cambio climático. Hay fincas que en extensivo que tan solamente te obligan a entrar 2 veces al año, te obliga por decir la condición climática. Y otro año hay unas condiciones de temperatura y humedad bestial donde las hongos y bacterias están proliferando de manera bestial y en vez de 2 veces habría que entrar 4 veces. Si está detectando ese problema, quiere decir que debería de entrar 4 veces. Dentro de esas 4 veces debería de entrar con Silicet. Sin más dilación, dejo con Juan Luis que veáis un poco cómo hacemos los seguimientos de ensayos, ¿vale? En este caso él va a mostrar Silicet Plus, para que veáis cómo se va testando todo desde el departamento de técnico de investigación e innovación de Agrinova, ¿vale? Os dejo con él. Como bien comentaba Juan Jesús, nosotros ahora vamos a hablar de Silicet, y en este caso fue Silicet Plus. Como bien ha dicho Juan Jesús, nosotros trabajamos con la Universidad de Almería y hacemos ensayos con ellos para ver sobre todo el rendimiento de los productos, el rendimiento de los cultivos con los productos y sobre todo dónde se encuentran estos productos y qué efectos tienen, ¿vale? Nosotros habitualmente siempre, bueno, históricamente hemos utilizado el silicio sobre todo para control ambiental, para control de patógenos, como bien decía Juan Jesús, y hay ciertos aspectos que últimamente hemos visto que se mejoraba mucho, como la absorción de fósforo, como el bloqueo de otros elementos, como que yo ya he comentado antes. Y entonces en esta línea decidimos hacer unos cuantos ensayos y ver el efecto que tenía el silicio en varios cultivos con la Universidad de Almería. Bueno, en 2016-2017 hicimos uno de los ensayos en un cultivo de tomate en fibra de coco, en hidropónico, de tipo de corazón de buey. Y nosotros aplicamos este producto que se llama Silicet Plus quincenalmente durante todo el ciclo para ver el efecto y una dosis muy baja, de 1,25 litros por hectárea. También tengo que decir que la densidad de plantación no era muy alta, ¿vale? Era 1,25 plantas por metro cuadrado, lo que no es muy representativo porque habitualmente se suelen hacer densidades más altas, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Como podéis ver en esta gráfica, la gráfica 1, nosotros vimos cómo el tratamiento que pusimos Silicet Plus produjo 1,70 kilogramos por metro cuadrado más que el testigo. O sea, tuvimos un aumento muy, muy grande en cuanto a producción, ¿vale? Conseguimos que el tomate tuviese más de un 20% de producción. Y quiero decir que en este ensayo teníamos productos tanto que estaban destinados al engorde, teníamos productos que estaban destinados al cuajado, teníamos productos de otras casas y este fue el que más produjo de todos, ¿vale? Nosotros íbamos ya con la sospecha de que nutricionalmente el silicio tenía mucha importancia, pero la verdad que en el momento que vimos este resultado nos llamó muchísimo la atención y claro, decidimos volver a repetir el ensayo ya con unas condiciones mucho más controladas y centrándonos en este producto. Entonces volvimos a hacerlo en un invernadero multitúnel, exactamente igual. De tomate, en cultivo hidropónico, la misma frecuencia, cada 15 días,
De hecho, le bajamos la dosis, lo utilizamos 1 litro por hectárea, que en suelo sería 2 litros por hectárea más o menos, y aumentamos la densidad de plantación esta vez, ya si la pusimos a 2 plantas por metro cuadrado. Y no nos llamó la atención, pero sí se volvieron a repetir los resultados. De hecho, tuvimos un margen todavía más amplio si cabe. Aumentamos 2,30 kilogramos por metro cuadrado. Si hablamos de 2,3 kilos por metro cuadrado, a lo mejor no penséis que es una cantidad muy alta, pero si estamos hablando en una hectárea de 10.000 metros cuadrados, tenés, imaginaros, 2,30 sería 23.000 kilos más. O sea, es una cantidad muy, muy grande. Y si hacéis el cálculo en dinero, pues aquí de media más o menos 0,60 céntimos el kilo, 0,70, depende del periodo en el que estemos y la suerte que tengamos con el mercado. Pero al final estamos hablando de un margen muy, muy grande. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuál fue el efecto que tuvo Silicet Plus dentro del cultivo? Una vez que nos paramos a mirar los datos de los 2 ensayos, nos fijamos que lo que hizo no fue que incrementó el tamaño de los frutos, ni mucho menos. Lo que hizo fue asegurar el cuajado de estos frutos. Nosotros vimos que en cada tratamiento teníamos un 20% más de frutos que en el tratamiento del testigo. O sea que nos aseguramos una cantidad de frutos mucho más alta y por eso tuvimos un rendimiento mucho más elevado. De hecho, solo se utilizó este producto en esos tratamientos, pero a mí me viene a la imaginación, de hecho ya lo hemos hecho o lo hemos recomendado, utilizar por ejemplo Silicet Plus, que yo estoy viendo que el amarre va a ser genial, que voy a aumentar el número de flores, que el cuajado de mi fruto va a ser mejor, que el aborto y las deformaciones del fruto van a disminuir, entonces vamos a tener una cantidad de frutos muy alta. Imaginaros si lo combinásemos después con el uso de, por ejemplo, de Quantum, por ejemplo, para aumentar el tamaño de este fruto. Tendríamos unos rendimientos muy, muy altos. Entonces, vimos cómo Silicet Plus, este producto, incrementaba el amarre, aumentaba el rendimiento. Lo bueno es que también tiene todas las cosas buenas que es de la gama Silicet, que reforzaba la resistencia del cultivo frente a los cambios climáticos, tanto para la prevención de enfermedades como para la sequía o el exceso de agua, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, Silicet Plus es uno de los últimos productos que hemos sacado en la gama de Agrinova y la verdad que en este tipo de situación, por ejemplo, en cultivos que yo sé que a lo mejor la floración, por lo que sea, la hoja está un poco suelta y se me va a caer, o cuando tiene mucho fruto, al final me va a abortar fruto, pues nutricionalmente muchas veces no cae en utilizar un producto así, pero este es uno de los que yo recomendaría. Y por eso yo me gusta enseñaros toda la gama y sobre todo los efectos que tiene bajo la experiencia que nosotros hemos tenido. Y nada, ya solo me queda recomendaros que utilizáis toda la gama de Silicet. Ya os he presentado Silicet Plus para que sepáis que se puede utilizar, que cuando lo tenéis que utilizar y los buenos efectos y sobre todo el rendimiento que nos da en nuestro cultivo. Y por mi parte ya la verdad es que solo me queda daros las gracias, ver si tenéis algún tipo de pregunta y nada, que ahí dejo las direcciones tanto de Juan Jesús León y la mía para si tenéis cualquier tipo de duda que no dudéis en contactar con nosotros y en lo que podamos ayudar seguro que lo intentamos. Muy bien, Juanlu. Muchísimas gracias por la información. Gracias también a Juan Jesús León por esta exposición tan interesante. Así que si os parece bien, vamos ahora un poco a comentar lo que se ha escrito en el chat, ¿vale? Tenemos a un compañero que es nuestro compañero Johnny Correa, que nos pregunta que si en frutas como la papaya si se asimila, qué cantidad y cuándo se debería aplicar silicio. No sé si Juan Luis o Juan Jesús tenéis algún comentario. Vale, como bien decía, una vez que está en brotación ya, ¿vale? Que hay movimiento de savia, nosotros debemos de empezar a hacer su uso y aplicación.
siempre incluso mejor, como bien decía, de manera preventiva siempre, ¿vale? Para ir fortaleciendo, ¿vale? Para ir generando, acumulando esa capa sílica en el interior de nuestra planta, para luego en un futuro prevenir tipos de enfermedades en papaya, como puede ser mildiu, oidio, pudriciones o antracnosis, ¿vale? Que tanto de dolor de cabeza nos puede dar, motritis también nos podrá dar luego en la planta. O sea, desde sus primeras aplicaciones, movimiento de savia en brotación, deberíamos de empezar a hacer aplicaciones durante la papaya, en qué año te encontrarías, cuántos años tendría la plantación. Pero bueno, te diría que una vez, por eso te hablo de brotaciones, movimientos de savia de manera preventiva o empezar mínimo. Yo cuando empiezo la alerta de tratamiento, cuando conozco mi zona y sé que me van a iniciar los procesos de enfermedades con anterioridad mínimo, aplicar 2 fases antes de empezar a tener la condición climática donde vaya a tener la planta mayor sensibilidad a ser afectada por cualquier tipo de enfermedad. Porque hemos visto que la papaya, hay estudios hechos donde asimila el silicio y donde difiere bastante los mecanismos de defensa para impedir infección de enfermedades. O sea, como bien decía, vamos a generar una capa sílica en su interior, dándole mayor robustez y consistencia a esa cutícula, a esa hoja, ¿vale? Para impedir el paso de la hifa a nuestro interior del tejido celular y producir la muerte del mismo, ¿vale? Vamos a ir de manera siempre preventiva. Si nos pilla el toro, tendremos que ir también de manera curativa con los tratamientos que haya en su momento de contacto también existente. No sé si Muy creo bien, que le he muy bien. contestado a grosso modo. Yo creo que sí. Tenemos a nuestro compañero Osvaldo Sánchez desde Ecuador comentando si el beneficio, si el silicio tiene algún beneficio frente a enfermedades de suelo como Plasmodiora o Verticillium. Bueno, vamos a ver. Me está hablando de enfermedades que imponen respeto. Todos los estudios realizados, tanto por parte nuestra como a nivel mundial, ¿tiene respuesta a este tipo de enfermedades de suelo? Sí, pero la respuesta que todos queremos ver es una respuesta curativa del 100% y no te la voy a poder dar. O sea, mitiga los daños ocasionados por Plasmodiofora y por Verticillium. ¿Reduce daños? Sí, porque potencia el sistema radicular y activa los microorganismos del suelo, generando los que también van a participar aportes de tricoderma. Al activar los microorganismos del suelo, siempre vamos a generar una mayor protección en el sistema radicular, donde invade, donde acoraza la raíz, impidiendo el paso de enfermedades que van a originar el daño celular. Juan Luis os comentaba también, no sé si quiere decir algo al respecto, Juan Luis estaba comentando que mejora los sistemas de defensa e incrementa también la vida celular en el sistema radicular, donde también va a diferir bastante sobre un ataque de enfermedades de este tipo. Lo que pasa es que quiero hacer una mención, antes de darle paso a mi compañero Juan Luis, que también va a tirar para adelante algún comentario. La respuesta que ustedes queréis es, si yo hago el uso de Silice, voy a tener me va a garantizar la sanidad de un 70 a un 80% Verticillium. No, porque mira, se va a mover por capas freáticas, se va a mover muy bien, va a tener que hacer desinfecciones, solarizaciones, cura en el suelo y
¿Te controla Silicet? Sí, pero subsanar al 100%, que es lo que luego vaya a decir. Es que yo lo he hecho como usted me decía y sigo teniendo problemas. Ya. Mi compañero Juan Luis, os Sí, dejo bueno, para que Juan lo José, yo estoy comente. totalmente de acuerdo. Yo la verdad es que, sinceramente, por ejemplo, si hablamos de verticilio, no te voy a decir que obviamente elimina el verticilio, no. Pero que si yo sé que tengo una finca que es muy susceptible a tener verticilio, pues lo más probable es que intente que Silicea sea mi aliado y durante todo el cultivo lo vaya a intentar utilizar para utilizarlo de manera preventiva. Voy a intentar reducir todas las posibilidades de que ocurra esta enfermedad. Eso no significa que al final no se vaya a dar, pero sí es verdad que voy a tener menos opciones o posibilidades de que se desarrolle. Además, también Verticillium está, si no me equivoco, también está enlazado con otros tipos de nutrientes. Sé que en muchas fincas, por ejemplo, en olivos también, si no me equivoco, Juan Jesús, muchas veces se ha visto ensayos que en fincas con déficit de potasio también son más susceptibles a tener verticilio, en fincas donde el equilibrio nutricional no es el adecuado también son más susceptibles, o sea que no es solo utilizar una cosa, sino que la planta tiene que estar perfectamente nutrida, el balance de los nutrientes tiene que ser adecuado y en ese momento yo creo que es en el momento en que menos posibilidades vamos a tener de sufrir este tipo de enfermedades. No sé si he respondido, pero creo que más o menos voy por muy ahí. bien, de acuerdo Juanlu, de acuerdo Juan Jesús. Bien, caminar Tenemos, con condiciones climáticas muy adversas e intentar controlar a nivel técnico todos los mayores efectos para controlar un control hídrico. Pero claro, dependemos de los que estamos en extensivo en la calle y una temperatura de mayor sensibilidad, como bien decía mi compañero. Los déficits de potasio se van a tirar mucho a las enfermedades fúngicas, todo lo que hay en estudios vistos. de acuerdo. Tenemos otra pregunta por parte de Osvaldo Sánchez de Ecuador. Sabemos que el silicio es beneficioso en suelos ácidos con presencia de aluminio. Sin embargo, ¿qué hay sobre aquellos suelos salinos, sódicos o calcáreos donde existe mucha presencia de carbonato cálcico y magnesio? Eso lo dejo con mi compañero Juan Luis, que ha hecho varios ensayos con esto de salinidad. No voy a dejar con... Sí, es que son suelos diferentes. Es cierto que se puede dar en un suelo darse todas esas condiciones de las que me has estado hablando, pero por ejemplo en un suelo salino sabemos que cuanto mayor sea la concentración de sodio va a ser antagonista, o sea, cuanto mayor sea la concentración de silicio va a ser antagonista a este silicio. Con el calcio no lo tengo tan claro, porque hemos visto ensayos que, por ejemplo, un déficit de calcio lo que sí hace, por ejemplo, es que aumente la absorción del silicio. ¿Por qué? Porque son dos elementos estructurales y al final la planta, cuando no puede depender de uno, va a intentar depender del otro para sustituirlo y que le ayude mecánicamente. Entonces, en carbonato cálcico no lo sé, porque sé que cuando tenemos mucho carbonato cálcico, al final el fósforo se nos va a ver bloqueado y hay ciertas maneras de actuar. Yo, sinceramente, en este tipo de suelo intentaría bajar el pH, hacerlo un poquito más ácido y esa sería una manera de hacerlo. A lo mejor con el silicio puede ser un aliado, pero no lo tengo yo tan claro tanto en carbonato cálcico. Eso lo tendría que mirar, la verdad, tendría que estudiarlo, pero en otro tipo, en suelos sódicos, sí te lo recomendaría. Carbonato es muy probable porque pueda ser un poquito el silicio, por lo que te estaba diciendo, que cuando no hay calcio absorbe silicio significa que son un poquito antagonistas. De hecho, una elevada cantidad de calcio puede inhibir la absorción del silicio e incluso al revés. Entonces va por ahí, va por ahí. Pedro, no te escucho, perdona. Muy bien, Juanlu. Nos pregunta José desde Perú que si el pH del suelo influye en la asimilación del silicio. Sí va a influir. Está claro que la absorción del silicio es
A ver, cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, silicio de la gama de Silicet, si estamos hablando de Silicet, muchas veces nos preguntan cómo si estamos hablando de ácido monosilícico, de ácido silícico, que es la única manera que la planta lo absorbe, ¿cómo funciona si nosotros estamos echando dióxido de silicio o estamos echando silicato potásico, por ejemplo? Pues esto fundamentalmente es porque ocurre una reacción en el suelo que es muy fácil, de hecho es una hidratación de las moléculas del dióxido de silicio y de esa manera ya tendríamos el ácido, perdón, el ácido monosilícico, que sería la manera en que tiene de absorberlo la planta. Lo bueno que tiene el silicio es que tiene un rango de absorción muy, muy grande. E incluso muchas veces, aunque estemos fuera, nos va a ayudar, ¿vale? Porque sabemos que si lo estamos echando en pH ácido, vamos a bloquear los elementos como el aluminio, el hierro. Además, nos vamos a ayudar de la absorción del fósforo, ¿vale? Y si tenemos pH un poco más alto, como estaba hablando antes, pues nos va a ayudar bloqueando un poquito este calcio. No sé, por ejemplo, si en un pH muy elevado, en condiciones alcalinas, el rendimiento va a ser tan alto, pero nosotros, por ejemplo, en nuestros suelos, que suelen ser suelos que son de 7, 8, exactamente, nosotros nos ayudamos de él también para tanto la absorción del fósforo como para ayudarnos de las condiciones de las que estaba hablando antes Juan Jesús, que es la mejora de las condiciones medioambientales y todo esto para evitar otro tipo de enfermedades. De hecho, como estaba comentando antes con Silicet Plus, independientemente del pH que tenga mi suelo, yo os voy a recomendar que seguramente que en la época de floración lo utilicéis para mejorar el tipo de suelo, o sea, perdón, para mejorar la floración de vuestro cultivo y aumentar el rendimiento de él. Vale, muy bien. Perdona, le voy a añadir yo un poquito a Juan Luis experiencia en suelo bicarbonatos cálcicos. Yo compararía a grosso modo, ¿vale? Para no diferir tampoco mucho más, el silicio, una vez que nosotros, tanto vía foliar como vía riego, llega al suelo, os podría decir que hace un efecto dominó. El dominó, si los ponemos todos alineados, uno detrás de otro, cae uno y van cayendo todas, ¿no? Os diría que hace una reconducción de absorción de todos los nutrientes. Como bien decía Juan Luis, ahora voy a contestar desde la ignorancia. Como bien decía Juan Luis, no lo sé si en un rango ácido se va a absorber, pero sí te voy a decir que te va a bloquear y te va a insolubilizar los metales pesados que te están generando toxicidades. Una vez que tú vas a mejorar, lo que te hace en el suelo es una capacidad de sinergia entre sí, entre los nutrientes. Cuando tenemos solo bicarbonatos cálcicos, el silicio me va a ayudar a la movilidad del magnesio y el magnesio me va a ir corrigiendo el pH del suelo, entre comillas. Me va a dar el magnesio, perdón, pH no, el magnesio me va a ayudar a ir corrigiendo un poco, a liberar calcio, donde voy a ir también corrigiendo pH. O sea, incide de manera indirecta en suelo bicarbonatos cálcicos, sí. Lo digo porque la zona de aquí, zona de mi compañero Juan Luis y mía, de la zona de Olivar, yo allí he trabajado con suelos bicarbonatos cálcicos donde se ha aplicado silicio y hemos visto que ha aumentado la movilidad del magnesio mejorando la absorción del calcio, que son los principales déficits que te va a dar cuando tiene una presencia conductividad alta. O sea que relativamente te digo que te va a ayudar también en los problemas de salinidades y fijaciones de suelos bicarbonatos cálcicos para corregir y mejorar la absorción, te va a influir en mejora, va a mejorar. Hay bastantes preguntas que todavía quedan en el chat. Sin embargo, animo a todos los participantes que anoten los correos electrónicos, las direcciones de email que aparecen en la diapositiva que se está proyectando y que realicen las preguntas a nuestros compañeros del departamento técnico, ¿vale? Si quieren una atención un poco más individual y personalizada. Sin más dilación y sin más, procedo a despedir a nuestros compañeros y esperamos de parte del equipo comercial de Agrinova y técnico que os haya gustado mucho esta charla, haya sido de mucha utilidad
Y recordar que para cualquier tipo de cuestión adicional estamos a disposición. Las siguientes charlas iremos informando, iremos publicando cuándo y sobre qué serán y nada, esperamos de verdad que haya gustado mucho y nos vemos en la siguiente. Un saludo a todos. Adiós.